Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay 4 niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Hemos hablado en varias ocasiones de la autoestima. Todos sabemos que hay que tenerla, que es bueno, que si no la tienes te irá mal. Pero, ¿cuánta gente sabe realmente lo que es la autoestima? Seguramente no tanta. Si buscamos definiciones de autoestima en los libros, en internet, en diccionarios, si preguntamos a diferentes profesionales, seguramente obtendremos respuestas distintas cada vez. La definición puede depender del enfoque psicológico desde el que se analiza, enfatizando cada uno de los diferentes aspectos de la mente humana. Pero lo cierto es que muchas de las definiciones terminan por tener en común más de lo que parece. Veamos esas características comunes a todas las definiciones. La autoestima es el aprecio o consideración que uno se tiene por sí mismo. Es ese sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. Es el grado en el que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. Es la capacidad que tiene la persona de valorarse, de amarse, de apreciarse y aceptarse a sí mismo. Es el conjunto de las actitudes del individuo hacia sí mismo. Es el amor que cada persona tiene hacia sí mismo. Es la evaluación que una persona hace de sí misma. Podríamos encontrar infinitas más, pero creo que para lo que hoy pretendemos son más que suficientes. Entre todas ellas encontramos palabras clave como aceptación, aprecio, competencia, valía, amor, evaluación, y podríamos añadir alguna más como confianza, conciencia, y siempre en referencia a uno mismo. Personalmente creo que todas tienen que ver con la autoestima, que todas esas palabras de alguna manera forman parte del concepto. Son todas componentes que definen lo que es la autoestima. Por mi parte, en lugar de elaborar una definición más, lo que voy a hacer es hablar de cada uno de esos componentes por separado. Comencemos esta tarea dando un porqué a dedicar tiempo a escribir y leer acerca de este asunto. ¿Dónde radica la importancia de la autoestima? Sin duda alguna, está en gran medida en que influye y se manifiesta en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, nuestra autoestima hace acto de presencia a través de nuestros propios pensamientos, percepciones, conductas y emociones. Y eso es mucha presencia. La autoestima tiene un gran poder sobre nuestra mente y, en consecuencia, sobre nuestra vida. Por ello, muchas de las cosas, que no todas, de una mala salud mental, sea cual sea su manifestación patológica, tienen siempre algo que ver, por remoto que sea, con la autoestima baja. Pasemos ahora a hablar de sus componentes para intentar comprender todo lo que engloba este poderoso concepto. En primer lugar, la aceptación. Podemos decir que es signo de buena autoestima la aceptación de uno mismo. La palabra aceptación tiene varias acepciones, varios significados en su definición. Las que nos interesan son admisión y aprobación. Admisión haría referencia a que admito lo que yo soy, es decir, no negar aquello que somos. Debemos reconocer nuestros defectos, virtudes, habilidades, debilidades, competencias y limitaciones, así como jamás renegar de que tenemos ciertas necesidades, derechos, obligaciones y responsabilidades como seres humanos en un mundo en que vivimos en sociedad.
y tener en cuenta que estos aspectos que debemos reconocer no debemos magnificarlos ni menospreciarlos. Valorémoslos en su justa medida y con proporción. Cuando reconozcamos todos estos aspectos en nosotros mismos, los reconoceremos y respetaremos en los demás. Eso hará que vivamos en paz con nosotros y con el resto de las personas que nos rodean. Seremos más felices y haremos también más felices a los demás. Si admito que tengo un defecto, como por ejemplo la pereza, toleraré y respetaré a aquellas personas en las que perciba ese mismo defecto. Y en vez de juzgarlas y criticarlas, quizá las anime a superar ese defectillo para ayudarlas a mejorar si es que lo desean o que lo necesitan. Si admito que tengo derechos como el de expresar mi opinión de manera legítima, reconoceré ese mismo derecho en los demás y no censuraré a nadie. Si admito que tengo necesidades como la de tener el apoyo de un ser querido en momentos difíciles, no juzgaré de cobarde ni me burlaré de aquellos que tengan esa necesidad también. Así podríamos seguir con infinitos ejemplos, pero creo que queda suficientemente claro que admitir ciertas cosas en nosotros nos ayuda a respetarnos y a respetar a los demás. Por otro lado, aprobación significa dar por bueno lo que yo soy. A este significado quizá deberíamos darle un par de vueltas. Se supone que todo aquello que yo soy debo aceptarlo como bueno. Si soy una persona rencorosa, ¿debo darlo por bueno? ¿Debo aceptarlo aun si eso va en contra de mis propios valores o mis propios intereses? Bien, aclaremos que no se trata de aceptar nuestros defectos en ese sentido, sino de darnos por buenos como personas en general, sin poner en ninguna balanza virtudes y defectos. Respecto a los defectos, me gustaría aclarar algo más. No se trataría tanto de darlos por buenos o no, sino que nos vemos capaces de superarlos y de llegar a ser lo que queremos ser. Si tenemos una autoestima sana, seremos totalmente capaces de comportarnos como deseamos, según nuestros valores, y cambiar todo aquello de nosotros que creamos pertinente. Si creo que tiendo a ser impulsivo en más situaciones de las que me gustaría, porque la impulsividad no me ha ayudado mucho a salir exitoso en algunas situaciones, me esforzaré por comportarme de una manera menos impulsiva. Es decir, pensando antes de actuar en aquellas situaciones en las que lo considere necesario. Simplemente porque eso es lo que quiero para mí y eso es lo que me conviene. En segundo lugar, amor y aprecio. ¿No es cierto que cuando queremos a alguien solemos demostrárselo de diferentes maneras, consciente o inconscientemente? Bien, eso es lo que deberíamos hacer con nosotros mismos. Si queremos a alguien, nos preocupamos por su bienestar físico y emocional. Le hacemos algún regalo de vez en cuando. Tenemos detalles. Nos gusta estar con esa persona. También sentimos que de alguna manera le necesitamos y nos necesita, y no le insultamos, no le faltamos al respeto, no lo humillamos, le defendemos si es atacado, etc. Bueno, alguna vez se nos puede escapar algún acto o palabra que traiga como consecuencia algo negativo para la otra persona, pero no pasa nada si reconocemos el error, nos disculpamos y mostramos cierto arrepentimiento y estamos firmemente dispuestos a que no vuelva a ocurrir. En definitiva, todas esas cosas que demuestran que queremos a alguien, también debemos hacerlas por nosotros mismos. Eso sin duda es una señal de buena autoestima. Preguntémonos si algo malo que hemos dicho o que hemos hecho, sobre todo pensando en nosotros mismos, se lo diríamos a esa otra persona que tanto queremos. Más de una y de dos veces nos sorprenderemos oyendo nuestros propios pensamientos decirnos barbaridades que no diríamos ni a nuestro peor enemigo. Preguntémonos si eso que hemos hecho o dejado de hacer, que nos ha perjudicado, se lo habríamos hecho a un ser querido de una forma consciente. En tercer lugar, competencia y capacidad. Pero competencia y capacidad ¿para qué? Para enfrentarnos a la vida como deseamos. Buena autoestima es sentirnos capaces y aptos
para todo aquello que se nos presenta en la vida, para amar, para lograr éxitos, para solucionar problemas, para superar obstáculos y adversidades, para trabajar, para aprender, para hablar. Se trata de hacernos grandes ante los problemas, ante los retos y ante los deseos. Será siempre un ejercicio de autoestima el coger al toro por los cuernos, aunque sin menospreciar que como seres humanos también tenemos limitaciones. Y ponemos la guinda en el pastel si además de sentirnos capaces de actuar hacia lograr aquello que queremos, perdemos el miedo a equivocarnos, ya que el acierto y el error forman parte de ese proceso del aprendizaje y de la vida. Hemos de asumir que no acertaremos siempre con nuestras decisiones o proyectos, y hemos de comprender que un error no es un fracaso, sino una nueva oportunidad de aprender. Aún así, no sobra tener en ocasiones cierto miedo y respeto, muy racional, por supuesto, a posibles errores garrafales que nos puedan herir a nosotros mismos o a terceras personas. En cuarto lugar, la confianza y la seguridad. Por otro lado, la competencia va íntimamente relacionada con la confianza y la seguridad en uno mismo. Si actuamos con confianza y seguridad, aumentaremos las probabilidades de que la jugada nos salga bien. La confianza implica mayor percepción de competencia y ésta hace que seamos verdaderamente más capaces de hacer las cosas bien y de lograr el éxito. Si nos enfrentamos a las situaciones con inseguridad y con miedo a equivocarnos, tendremos la percepción de que somos menos capaces de hacerlo bien y con mayor probabilidad así ocurrirá. Tendremos muchas más probabilidades de fracasar y, lo que es peor, de alguna manera achacaremos el fracaso a nuestra mala actitud, lo cual hará que disminuya la confianza en nosotros mismos. Eso nos abocará a una espiral de fracasos y a una percepción de incapacidad para la vida. Hay que romper el ciclo y comenzar a forzar la percepción de que somos capaces, a confiar en nosotros mismos y a actuar con seguridad. Y sólo así nos demostraremos que sí somos capaces de tener éxito. En quinto lugar, la autovaloración. Valorarnos, tal y como yo lo entiendo, y dicho metafóricamente, es todo aquello que estamos dispuestos a pagar por nosotros mismos, por nuestro bienestar. Un ejemplo: si nuestro bienestar depende de si dejamos o no un trabajo que nos está machacando tanto física como psicológicamente, deberíamos plantearnos: ¿vale más el dinero que me aporta ese trabajo que mi propio bienestar? Bien, puede que el dinero que nos aporta sea de vital importancia para nuestra supervivencia en la sociedad, pero aún siendo así, ¿vale la pena intentar buscar otra cosa o no? Hay que decidir según cuánto nos valoremos a nosotros mismos. Señal de buena autoestima es darse valor a uno mismo. A veces, sin darnos cuenta, cuando tomamos una decisión, estamos dando más valor a alguna otra cosa, muchas veces poco importante, que a nosotros mismos. Por eso hay que saber valorarse. Además de hablar del valor que nos atribuimos a nosotros mismos como personas, también debemos dar valor a nuestras virtudes, defectos, habilidades, limitaciones, competencias, necesidades, derechos, obligaciones y responsabilidades, para ser consecuentes con todo ello. Si creemos que somos guapos, por ejemplo, pero no le damos valor a esa característica, nos estaremos desvalorizando. Si creemos que somos perezosos y a ello no le atribuimos ningún valor, quizá no estemos siendo conscientes del precio que pagamos por seguir siendo perezosos, como tareas mal hechas, llegar tarde a alguna cita, metas y objetivos incumplidos, y no estaremos haciendo nada por solucionarlo. Si tenemos la habilidad de dibujar excelentemente y no le damos ningún valor, quizá no nos demos cuenta de que podemos dedicarnos a ello y estaremos despreciando algo bueno de nosotros, algún talento especial que tenemos. Si tenemos la limitación de no ser demasiado hábiles expresando emociones y no damos valor a esta limitación, posiblemente no nos demos cuenta de que no es buena idea dedicarse a ser actor, por ejemplo, y que si lo intentamos nos daremos contra un muro, porque al no atribuirle valor a esa limitación no estaremos haciendo nada para mejorarla.
En cambio, si le damos valor, sentiremos que vale la pena mejorarla si lo que quiero es ser actor. En definitiva, es bueno valorar todo aquello que nos caracteriza para bien o para mal. En sexto lugar, la autoevaluación. Evaluar es un concepto un poco más complicado, pero intentando simplificarlo, podríamos decir que se va en la dirección de analizar. Cuando analizamos lo que hacemos es tener en cuenta los detalles de algo para hacer un balance. Por ejemplo, en el ámbito educativo se evalúan los conocimientos y el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo? Intentando analizar o ver en detalle qué saben y qué no saben para al final hacer una estimación de sus conocimientos mediante una nota. En economía evaluamos económicamente cosas como un negocio, un proyecto, analizando costes y beneficios para al final determinar si será rentable o no. En el ámbito de la autoestima, autoevaluarnos consiste en analizar por separado lo que somos, es decir, nuestras virtudes o habilidades, nuestros defectos o debilidades. Una persona con autoestima sana da igual importancia a ambas partes de sí misma, las que le gustan y las que no. No se siente incómoda ni cuando se alaba ni cuando se hace autocrítica constructiva. Es consciente de que esas etiquetas no son fijas en el espacio y en el tiempo y de que somos de una manera como algunas personas y en algunas situaciones y en otras somos de otra manera. No infravalora las virtudes ni magnifica los defectos y viceversa. Además, describe sus defectos y debilidades sin faltarse al respeto y nunca de una manera peyorativa. No es cruel a la hora de describirse, no es injusta. Solo de esa manera construiremos un autoconcepto sano y, por último, sea cual sea el balance de la autoevaluación, aceptará los resultados y seguirá amándose a sí misma, se dará igualmente valor como persona y se sentirá capaz de corregir todos aquellos defectos que desee y de reforzar aquellas habilidades que prefiera. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de autoevaluación es la autoexigencia. La autoexigencia exagerada hace que los criterios autoimpuestos para evaluarnos positivamente sean demasiado altos y difíciles de cumplir. Un exceso de autoexigencia nos puede abocar de cabeza a la infelicidad crónica. Cuidado con ella. El resultado de nuestra autoevaluación es a lo que llamamos autoconcepto, ese conjunto de etiquetas que nos describen en lo bueno y en lo malo. Es necesario hacernos una correcta autoevaluación, como ya he descrito anteriormente, para construir un autoconcepto sano.